nuestros televidentes, como todas las semanas, un nuevo programa. Hoy, conversando con Jürgen Wischerhaus, con nuestro panelista, Martín Solar y Claudio Gil, su servidor. Horizonte Libre, programa de amena conversación en el que se analiza la realidad local. Nos puede seguir en todas nuestras redes sociales cada semana con un nuevo invitado. Horizonte Libre, con garantía de calidad. Hoy día vamos a conversar con don Jürgen Wischerhaus, agricultor de la comuna de San José de la Mariquina. Vamos a conocer un poco de su historia, un poco de su trabajo, y así vamos a conversar un poco con don Jürgen. Bienvenido, don Jürgen, bienvenido, Martín. Gracias. Ok. Bien, don Jürgen. Bueno, vamos a empezar con la conversación. Queríamos conocer un poco de su historia, cómo llegó. Por favor, adelante. Expláyese nomás, vamos a conversar un poco. Sí, bueno, yo tengo una vida bastante agitada en todo el ámbito, pero la verdad es que soy un producto de posguerra, soy alemán y entonces no me quedaba otra que abandonar la familia hasta cierto punto y embarcarme a muy temprana edad. A los 13 años cursé una escuela naval y después estuve ya navegando. Empecé un curso con construcción naval que duró alrededor de 3 años, que estuvo navegando. Y después ya me desembarqué en Chile, así como se hacía antes. Me gustaba quedar en un país y simplemente me quedé nomás. Entonces, la idea era de quedar en Australia, pero como me encontré con unos parientes de aquí de Los Hornos, entonces me quedé aquí en Chile porque ellos me apoyaron, me dieron trabajo, empecé a criar terneros al principio, después ya me trasladaron a hacer quesos y después ya trabajé en la Calo, en la Lechera del Sur, llegué a ser jefe de planta de Lechera del Sur a los 19 años. Y después terminé en Colún. Y de Colún adelante, entonces ya volví a la administración de fondos agrícolas y que me fue bastante bien y gocé mucho porque es una actividad muy bonita y hasta el día de hoy es bastante sacrificada, pero sí es muy, muy linda la actividad porque es muy variada y uno puede desarrollarse en forma muy intensa. Ahora, bueno, fui administrador de fondos durante un tiempo y, mire, no sé si hay en ese aspecto Es interesante ahora alguna saber pregunta. Sí, es interesante saber cómo era la administración. Estamos hablando del año 60, de ese Sí, año, por ahí. sí, por ahí. ¿Cómo Sí. era la administración de un fondo del año 60? Para después compararlo con lo que es ahora, pero enfoquémoslo. ¿Cómo era la administración de un fondo del año 60? ¿Cómo era el trabajo? Mire, había que criar en gran parte el forraje, sembrando coles, haciendo, como hoy día también se usa en esas labores, se le echaba a mano en ese tiempo todavía, nosotros aumentamos mucho las vacas, y una lechería que teníamos en ese tiempo, que eran 40 vacas, y había sí tierra disponible, y llegamos a 400 vacas en lechería, y fue una labor muy intensa, muy bonita, y lo Don Jürgen, importante era... una consulta. En ese momento, estamos hablando del año 60, ¿cuánto era el promedio que producía una vaca lechera? En ese momento, ¿unos 25 litros o menos? Mire, eran 14 litros, 15 14 litros. litros. De repente ya aumentamos a 18 y 20, 21 litros, pero eso era más o menos el término medio en ese tiempo. En ese tiempo. Pero lo interesante era el manejo de las praderas. Nosotros éramos los primeros que empezamos con cercos eléctricos y se pudo aumentar el área por animal y también la producción por animal, ¿no? Y después también... ¿sí? Yo me acuerdo,
voy a ir interrumpiendo porque a mí igual me gusta. Yo tenía un tío que también tenía un campo, una parcela de 80 hectáreas. Yo me acuerdo que cuando era cabro íbamos a ayudar al campo como vacaciones, y resulta que nos mandaban a cuidar las vacas mientras comían, porque no había Sí, cerco eléctrico. claro. Entonces, claro, los teníamos que colocar en hilera cuidando una parcela para que comieran, pero las vacas comían en cualquier lado. Entonces no era eficiente, digamos. O sea, la introducción del cerco eléctrico cambió el campo chileno, aunque parezca un poco increíble, pero eso fue así. Sí, es cierto, porque nosotros en ese tiempo descubrimos, en una visita a la Sago, esa vez, vi a un cerco eléctrico y nadie sabía en realidad qué es lo que era, y yo entendí que eso era la solución, de que las vacas con su cerco eléctrico se mantenían en el área, porque había que racionar el área, porque resulta que todo lo que ellas comían, eso quedaba en descanso, si uno los cambiaba de potrero. Y eso aumentó tremendamente la producción y también la dotación de animales por hectárea. Así que fue muy interesante. Y me acuerdo todavía que son recuerdos de esa época. Era un cerco eléctrico Utina, muy antiguo, los primeros que salieron. Y después se fabricaban en Chile, en Osorno, había un señor Tene que fabricaba cercos eléctricos y empezó la fura de los cercos eléctricos hasta el día de hoy. Mm. Una consulta, no sé si se acuerdan, ¿cuánto era el promedio del peso de una vaca de ese momento? ¿O cuánta carne producía un animal? ¿Más o menos se acordaría ahora? No, nosotros, No, nosotros estábamos más bien en la producción lo que era. de leche, y el novillo se vendía, el macho, digamos, de la crianza, se vendía en el matadero, en la feria, qué sé yo, pero de ahí el rendimiento es un poquito aventurado, porque ahí no podría decir yo de cuánto sería, pero se vendían a 500, 550, 530 kilos el novillo, y eso era más o menos la norma en la cual hasta donde había que llegar con el animal en engorda. Pero de ahí, bueno, los precios también son diferentes, pero esto era el margen eran 500 kilos. Así que A lo mejor más o al menos hacer eso algunas era. preguntas técnicas nomás, pero en ese momento, los años 60, ¿cuántos animales tenían por hectárea más o menos? ¿O cuánto se calculaba? Bien, nosotros llegamos a Mm, 3 animales por hectárea, vacas lecheras. mm, ¿Mm? Y eso era, en ese tiempo, realmente era bueno, mm, 3 hectáreas por animal, y en lechería, eso era muy bueno, pero eso es gracias al cerco eléctrico. mm, Y también a forraje adicionales, como las coles, avena, muchos silos de centeno, por ejemplo. Nosotros sembrábamos centeno y los hacíamos silo, centeno ya con grano de leche. O sea, realmente fue un muy buen silo, porque el centeno resiste también muchos climas, cambio de clima, etcétera. Si llovía o había heladas o qué sé yo, resistía. Entonces era un forraje bastante bueno. Claro, no se compara con lo que hoy día se forrajea mm. con el chancao o los pellets o qué sé yo. No era lo mismo, pero sí, en esa época era lo mejor que había. ¿Y usted en ese momento hacían la preparación de praderas o no? ¿Como lo hacen ahora? ¿Con Mire, fertilizante, alguna cosa? ¿No? en este momento, lamentablemente, nosotros en este momento somos chicos, ¿sabes? Tenemos 70 hectáreas, y es difícil para un agricultor chico, porque, digamos, de lo que yo estaba conversando era como administrador, Mm, no era mi mm, terreno, ¿no? mm, Pero hoy día yo tengo un terreno agrícola, más o menos 40 hectáreas, porque el resto también es monte, y con ese, yo hacerlo intensivamente, se mantienen mm, más o menos 150 animales, mm, pero esos son arrendados porque la obra de mano es terrible, ya no hay.
Entonces tuvimos que reducir. Yo me aventuré un tiempo con ovejas. Las ovejas, en las 40 hectáreas, llegamos a más de 1.500 ovejas, con sus pariciones después, etcétera. Pero también hubo que liquidarlo porque no hay personal para atender una faena tan intensa agrícolamente, porque es mucho trabajo, mucho trabajo. Son cortar uñas, limpiar las lanas, esquilar, y después con las pariciones, ayudar los partos, etcétera, etcétera. Es mucho, entonces la gente ya no... Además, la lana se vende hoy día ni siquiera a cambio de la esquila, sino simplemente, no nomás, hay que botarla. Entonces, eso me dio la idea de no seguir con esto, solamente criar para mis propios consumos y, mire, arrendar terreno. Eso le sucede a mucha gente en este momento, salvo algunos que ya están firmes en la cuestión lechería y tienen su buena expresión. Una consulta para ponerlo en perspectiva. ¿Desde cuándo más o menos comenzó a hacer falta personal para las labores agrícolas? ¿Hace cuánto tiempo atrás? Mire, la falta de personal empezó más o menos, no sé exactamente, no lo podría decir, pero los años 70, 75, por ahí, ya estaba escaseando. Así que, y también depende de las tareas. Por ejemplo, en la parte forestal había mano de obra, pero en la parte agrícola, después de la parte forestal también escaseaban. Había que comprar todo, mecanizarlo mucho y así. Entonces, pero la parte agrícola, por ahí por los 70, 80, ya flaqueado mucho la mano de obra. Bien, hicimos un pequeño recorrido de la historia de Jürgen y cómo se fue trabajando en el tema agrícola, pero también usted participó en la parte forestal. Martín, no sé, adelante. Sí, yo le quería hacer una consulta al respecto en la parte forestal. ¿Cómo ve usted la producción forestal y el sector industrial en general forestal? Sí, mire, nosotros teníamos el problema, el terreno disponible para las faenas forestales era bastante grande en nuestro predio y había quizás cuesta contarlo, pero ¿por qué? Porque es bastante desagradable. Resulta que en ese tiempo, en el gobierno de Allende, nosotros nos vimos bastante apurados porque iban a expropiar prácticamente todos los fondos, etcétera, etcétera. Pero de repente salió un rayo de luz, dijeron, oiga, ¿sabe? Si ustedes plantan pino y plantan eucalipto, en el gobierno de Allende, entonces no le vamos a expropiar. Bueno, eso impactó enormemente en la actividad forestal, que antes nosotros teníamos 5 aserraderos en el fondo. Y aserrábamos ya pino y eucalipto y también nativo. Pero con esa ley se arrasó con todo. Se arrasó con los nativos, se limpió todo. ¿Por qué? Porque la amenaza de que le expropiaban el fondo no quedaba otro. Toda la gente se hizo eso y la consecuencia de eso hoy día es el cultivo, digamos, el monocultivo de todos los fondos que hay en estos momentos, que uno ve puro pino y eucalipto. Eso fue el motivo de la amenaza de expropiación en el gobierno de Allende. Y eso contrajo al mismo tiempo de que durante 20 años, porque se hizo más o menos en un tiempo corto, y una planta de pino o eucalipto demora entre 15 y 20 años, entonces había un vacío
de 20 años donde uno tiene que financiarse de alguna manera. Algunos no se financiaron, simplemente vendieron el terreno y eso lo compraron entonces los tipos Angelini, Mata y qué sé yo. Los compraron porque eran baratos, porque nadie pudo subsistir con un terreno que está plantado por el miedo de haberlo expropiado. Y entonces, bueno, vendieron muy barato, desgraciadamente muy barato. En fin, es tan dramático esto que a lo mejor muchos ni se acuerdan de eso, pero yo tenía vecinos que eran pequeños agricultores que creían que habían hecho un buen negocio a 2.500 pesos la hectárea. Entonces, oiga, y cuando se dieron cuenta de que habían cometido un error, me han tenido que pedir el camión para que los lleve al pueblo. Oiga, es una cosa terrible que hicieron ahí con las forestales. Eso es mucho peor que lo que está sucediendo ahora con los forestales. Yo soy productor forestal, tengan cuidado, ¿no? Pero resulta que ese fue un desastre que fue causado por política, no por la gente, sino se dio la situación. A mí también me habían ofrecido comprar mi campo, pero yo como tenía industria, yo me manejaba de otra manera, ¿no? Entonces ya no tenía ganas de vender y me quedé con ese campo. Entonces, bueno, ok. Pero ese fue el motivo por el cual hay tanto monocultivo en este momento. Ahora, lleguemos al 701, que es la otra consecuencia de esto, ¿no? En el tiempo de Pinochet salió el decreto 701. En realidad, dentro de toda esta desgracia, hay una cosa que es increíble. O sea, fue algo sumamente provechoso, porque el 701 dio un rumbo a la actividad forestal completamente diferente. Por ejemplo, ya no hay 10, 15 hombres por aserradero, sino que empezaron con estos terrenos que se habían comprado, se formaron entonces los monopolios madereros, que son la Arauco, Mininco, y qué sé yo, otros más. Maciza. Entonces, no era necesario el hombre de la faena forestal con sus aserraderos y qué sé yo, sino eso todo se va a la planta, todo se fue a la planta. Bueno, ok. El 701 se produjo después cuando o sea, mire, hay un momento de transición que es bastante corto entre la expropiación y la plantación con CONAF y el 701, que lo hizo provechoso para el país. Hay un trecho bien cortito. El 701, en el fondo, produce este siguiente fenómeno. Usted compra una plantita de este porte, 30, 40 centímetros, 30 centímetros, y esa tiene que plantarla a usted y le bonifican el 75% de ese costo y la planta, ¿no? Pero ese efecto después para el fisco era tan enorme porque a los 20 años el fisco recibía el IVA de un árbol de este tamaño. Entonces, ese es la consecuencia del 701. El 701, como repito, le bonificaba una plantita de 30 centímetros y el costo de plantación, que es mínimo, porque ya estaba más o menos todo, ya estaba rosado prácticamente todo con la ley Allende, y era fácil de plantar, pero esos son mínimos. Una planta vale 30 pesos, ¿no? Y el costo será unos 2.500 pesos más. De eso le bonificaban a usted el 75%. Claro, si eran 1.000 hectáreas, podría haber sido cierta plata, pero usted tenía que pagar el 25% de todas maneras, ¿no? Pero el fisco... Jürgen, una consulta.
¿ese decreto 701 bonificaba también el raleo y después la reimplantación o solamente quedaba hasta ahí? No, llegaba a las plantaciones, ¿Sí? la limpia del terreno, la ¿Ya? plantación, y el raleo, sí, a veces lo plantaban, o sea, lo bonificaban, pero no generalmente, ¿ah? Pero porque después cambió ese decreto y ya lo tomó cada particular. Por ejemplo, nosotros plantamos con el 701, pero ya llegamos a la edad donde tuvimos que hacer los raleos nosotros, ¿no? Y las podas y el manejo, ¿no? Y después llegó otra época donde nosotros compramos después el convenio, cuando ya se regularizó todo y se suavizó el asunto en tiempos de Pinochet. Entonces se nos ofreció el convenio con AF, cómprenlo. Ya, ok. Entonces ya habían plantitas más o menos grandes, se vendía el raleo, lo hacíamos nosotros, y con esa plata compramos el convenio con AF y quedamos libres de eso y podríamos haberlo vendido directamente a una empresa que ya existían, salían tremendas empresas de repente, y se formó el monopolio de la madera, y todos los aserraderos chicos eran obsoletos, ¿no? Bueno, el raleo, por ejemplo, es una cosa absolutamente antieconómico. El trabajo que tiene que hacer para hacer un raleo, para mejorar el bosque, eso es un costo que no se lo paga nadie. Mucha gente lo bota simplemente y lo deja botado, porque ese costo no compensa. Pero bueno, eso es la historia, digamos, del 701 en realidad, que rige hasta hace poco. Creo que lo derrogaron. Gran error, ¿eh? Gran error, pero lógico. Existe ahora el tema ecológico. O sea, entendimos que el decreto 701 tuvo una intención de incentivar las plantaciones o el monocultivo en su época. Obviamente que con la tecnología actual eso se ve mal, porque en realidad produce un montón de problemas, pero tuvo esa intención de poder también tenemos que nombrar alguna cosa que a lo mejor usted no lo nombró, pero en ese momento muchas de las plantaciones eran plantaciones renovables de los bosques. La verdad que eso es lo que tengo entendido, no sé, usted me corrige si estoy equivocado. Los montes estaban cubiertos por renovables, significa que eran bosques nativos, pero no había bosques grandes, porque esa madera ya se cortó y se utilizó especialmente para otros fines, también de calefacción. Mire, Y después, el mito de que se echó abajo todo el bosque nativo, esa es culpa del gobierno anterior. Eso ya se hizo con el problema de la expropiación. Ese miedo de expropiar, ese ya provocó la eliminación del bosque nativo, ¿no? Y claro, después siempre hay partes donde todavía se salvaron. Incluso yo salvé muchas guayizás y chicas que se pedacito porque me dio mucha pena de botar el árbol, pero me pedían de que lo hiciera. Entonces yo no lo hice. Pero hay mucha gente que no son de esa conciencia y arrasaron con todo para que no les expropiaran el fondo. O sea, es un drama eso, que mucha gente no lo conoce, pero en fin, así es. Muchos lo pueden contar. ¿Por qué? Porque yo lo cuento un poquito más drástico. ¿Por qué? Porque yo me quedé con el fondo, ¿no? Entonces todos los otros vendieron su fondo y no tuvieron ese drama, ¿no? Entonces, como yo me quedé con el fondo, y yo viví digamos, el desarrollo de todo este drama del bosque nativo. Yo vi que las grandes empresas, ya también lo poco y nada que quedaba, lo echaban abajo, ¿no? Para plantar pino. Hasta yo llegué muchas veces a los vecinos y digo, oye, manchito de guaye que está tan bonito en el verano. Bueno, no quiero decir eso porque a lo mejor... Hay otro fenómeno que a mí siempre me llama la atención, a lo mejor no sé si usted lo sabe, pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, tengo unos familiares que viven cerca de Futón, ¿no?
y había un campo ahí y fue expropiado y fue dividido entre las personas que trabajaban en el campo. Bueno, a todos se le dieron, no sé, 30, 40, 50, depende de la cantidad de hijos que tenían o el tamaño de la familia. Claro, mire, 40 años después, termino la historia, 40 años después me doy cuenta de que todas esas personas que recibieron parcelas de 30, 40 o más hectáreas, volvieron a venderlas todas. Todas esas parcelas se vendieron. sí, Y pero no todos a los mismos dueños, sino a las empresas grandes exactamente, que hacían estas cosas después, ¿no? Lo que quiero decir es que hay mucha gente que efectivamente recibió, no lo voy a calificar si fue justo o no, recibieron esos campos para que ellos lo puedan trabajar, pero 20 años después encuentra de que la mayoría de las personas que recibieron 20, 30 o 40 años después, la mayoría de las familias habían vendido todos los campos nuevamente. O sea, no hubo una preparación probablemente de las personas que recibieron ese campo para poder trabajarlo, tampoco hubo una inversión de parte del Estado, o quizás no hubo tecnología, en fin, las causas pueden ser varias, pero lo que uno encuentra es que esas, yo no sé si será generalizado, no lo desconozco, solamente estoy poniendo el ejemplo de este caso que yo conozco de cerca, que esos campos que fueron expropiados y se les pasó a la gente, ahora fueron vendidos casi en su totalidad y la gente quedó nuevamente sin nada. Mire, hay muchos campos que fueron vendidos en el tiempo cuando las forestales grandes compraban. Muchas veces con créditos del Estado, etcétera, no sé cómo lo comprarían, pero cómo lo sacaban la plata, porque no creo que debe ser de los bolsillos, pero esos campos fueron muchos, y después los campos expropiados se transforman en asentamientos, que es otra parte, que no es la totalidad del campo chileno, sino que es una muy poca parte, una muy pequeña parte de los que se hicieron asentamientos, y esos asentamientos después nunca les dieron los títulos, nunca la gente recibió su tierra, ¿no? Eso fue un engaño nomás, ¿no? Y eso después no eran capaces de subsistir. ¿Por qué? Porque eran parcelas chicas, un campo que se repartía, y no eran autosuficientes, tuvieron que vender simplemente. Entonces los entregaban, algunos, digamos, esas cooperativas que se hacían. La verdad es que son varios dramas que hay entre medio ahí, y eso hasta ahora no se ha resuelto completamente, pero lo que sí yo sé, lo que resultó al final de esto, es que un fondo grande, con una buena dotación de animales y un buen fondo que tiene buena infraestructura, qué sé yo, ese subsiste. Pero una consulta, a lo mejor aquí, para poder ilustrar más o menos, en este momento aquí en Chile, una familia, pongámosle de 6 personas, y tiene un campo, ¿cuál es lo mínimo que se necesita para poder subsistir con ese campo? ¿60, 40 hectáreas, 30, 40 animales, lo mínimo? Mire, con la tecnología que se usa hoy día en Chile, y con lo poco y nada que hay, y con los créditos que no sirven para nada, y la plata del bolsillo es mucho menos, una persona que si se dedica y trabaja bien y hace sus cosas, necesita mínimo 500 hectáreas. ¿Y quién tiene eso? ¿No? Todo lo demás son puros dramas económicos, son subsistencias dramáticas. De alguna manera, menos mal que durante muchos años, que digamos que uno lo conoce, muchos cabros, muchos hijos de estos se han hecho profesionales, y se han buscado otros medios para subsistir. Pero una familia de 6 personas, si no trabajan ellos mismos con la pala y con el arado, no son capaces de subsistir, ¿no? Ahora, si alguien ya es más vivo y logra hacer un negocio con los animales, los tiene y hace su movimiento como tipo comercial con los animales, que se los cuida, ya también sí, pero no familias muy numerosas no subsisten ahí. O sea, lo que podemos interpretar que o sea, obligadamente para competir en el mundo de hoy,
un parcelero que tiene 30, 40, 50, 60 hectáreas no tiene ninguna posibilidad No, de hacer no, una empresa. No no, tiene no, ninguna no tiene. posibilidad, solamente subsistir con su pequeña faena, nada más. Claro, eso es también un parte, no quiero muy profundamente en ese tema, pero eso es también la búsqueda de territorio. O sea, no hay subsistencia, ¿no? Por ejemplo, hay fondos que yo conozco en mi zona aquí que no producen nada y lo poco y nada que tienen, que es un poco madera nativa, echan abajo para vender leña. Entonces, comiten incluso ese error o ese crimen de, de echar abajo nativo para vender leña. O sea, eso es, no sé, yo estoy Aquí, voy a entrar espantado. igual, sí, voy a entrar en un tema que es difícil, es ario, digamos. Y yo tengo una discusión con eso con respecto a la cuidado del medio ambiente. Resulta que yo veo muchas veces en las redes sociales que preocupémonos por el cuidado del medio ambiente, pero resulta que aquí en Valdivia y en toda la región, el 80% de lo que se consume para calefaccionar es leña. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esa leña? Del bosque nativo. El bosque Del nativo, bosque el metro de leña nativo. cuesta Y, producirlo. y- y yo lo, Porque- y yo lo conozco bastante bien cerca porque yo tengo un terreno entre Pilulcura y hacia un poquito más hacia el norte. Es, es cosa seria. No tienen ni, o sea, no pueden de otra manera de que pescar el próximo árbol. No tienen alternativa, no tienen alternativa. Entonces, No sé si usted eso, sabe cuánto vale el metro cúbico de leña. mire, Eh, no tengo idea, Ni no idea. tengo idea. Yo creo que son el Unos metro 15.000 pesos. cúbico. Mire, hay distintos precios. Hay metro leña, hay metro de leña Metro Roma. picada, hay metro ruma, hay trozos que mucha gente lo compran para hacer los leñas. No hay precio, pero entre 30.000 pesos, 20, 30, 40.000 pesos, no sé Claro. cuánto es Bueno, en Valdivia, actualmente, cuánto venden. sí, para dar una cifra, para que a lo mejor la gente que nos está viendo, y tengo entendido, a lo mejor me equivoco con los valores, pero el metro en leña, para leña, digamos, en el campo cuesta alrededor de 15 a 20.000 pesos, depende del Sí, tipo de leña que se esté vendiendo. En la ciudad, el metro de leña estamos hablando de 30.000 pesos, 35.000 pesos. eso En es así. la leña seca, certificada, está arriba de los 40, 45.000 pesos. Estamos hablando de Claro, esos valores. claro, Ahora, porque quiero ahí hacer la estamos. diferencia entre un metro de leña y una pulgada maderera de bosque nativo. Una pulgada maderera, no sé, de lingue, puede costar 15, 20.000 pesos la pulgada. No olvídese del lingue, el lingue no existe. Ya no existe, Ya no me existe. equivoqué. De No, Raulí, entonces, si es que existe no, todavía. tampoco. Aquí Poway, se vamos vende, no, aquí en Valdivia se vende tepa, olivillo, eh, qué sé yo, y ojalá que ojalá eucalipto, porque esa es la solución. Pero olvídese, el lingue, si usted encuentra un lingue, yo se lo pongo en el living como un monumento, eso ya no Lo existe. que pasa es que, le cuento una anécdota, hace hartos años atrás en realidad, compré una pulgada maderera de Coihue. Hace una ¿Ya? reparación aquí en la casa y me costó 15.000 pesos. Una pulgada maderera. Pero yo creo que ahora, si voy a la Cerradera en este momento, no voy a encontrar. Mira, hay mucha gente que no tiene idea qué madera compra, Mm, porque no saben, hay madera blanca, hay un poquito más oscura, y dicen coihue, dicen guaye, que mm, dicen roble, que dicen mm, tepa, que dicen olivillo, etcétera, etcétera, y todos tienen el nombre y está de moda. Si la gente compra guaye, entonces todo es guaye, ¿no? No mm, importa lo que sea, o sea, es curioso eso, ¿no? Y si quieren madera, leña blanca, entonces todo es estepa, ¿no? O sea, mm, o laurel, o lo que sea. Eso ya no existen esas maderas, ¿no? Entonces, mm. hoy día se hace, digamos, no es una intención de engañar, sino que busca el mercado nomás. Pero la leña que debería hoy día estar solamente permitida es pino y eucalipto.
no debería existir otra leña y la gente no deberían ser sancionados si piden nativo. Eso, yo soy de esa convicción. No deberían comprar madera nativa, porque se comete un error enorme. Eso es realmente... Y don Jürgen está... La autoridad solamente fiscaliza el tema de la humedad, nomás de la madera, más no fiscaliza el tipo de madera. No va por ahí la fiscalización. Y tampoco nos fiscalizan, mire, los camiones que vienen, esos camioncitos del año 60, 65, qué sé yo, que vienen cargados hasta el tope con leña, eso usted tampoco los puede fiscalizar, porque ese hombre vive de eso, ¿no? Entonces, si usted requisa ese camión, le mata a la familia. Eso es un drama, ¿no? Debería haber una libertad o una obligación o un decreto, lo que sea, para solamente consumir eucalipto, porque eucalipto es renovable, es rápido y es excelente, es mejor que ninguna otra cosa. Es una leña, pero de súper calidad. Así que está bien. Además, ese se puede bajar el precio porque el eucalipto tiene precio. En cambio, el nativo, este es guaye, ese vale tanto. Este es coy, mucho mejor, vale tanto. No, pues el eucalipto ese es el precio, se puede normar el precio, ¿no? Pero no debería estar en el mercado. La leña de nativo no debería estar en el mercado. O sea, aquí en Valdivia y en general en la región de los ríos tenemos que, cambiar la cultura en realidad de la leña por otros tipos de calefacción. Yo personalmente me estoy calefaccionando, no es la mejor, pero es lo que estoy usando ahora, que es el querosén. Puede ser electricidad, aire acondicionado, al final otro sistema, porque a lo mejor la gente no sabe, pero todos estos camiones y camionadas, la gente más o menos consume entre 10 a 20 metros cúbicos por familia. Estamos hablando de miles de casas, estamos hablando de cientos de miles de metros cúbicos que se consumen en la región de los ríos al año. Eso significa miles de hectáreas de bosque nativo que se están talando y que la gente reclama por la forestal. No alarmemos mucho. O sea, miles de hectáreas no está en eso. O sea, si fueran miles de hectáreas todos los años, ya no tendríamos bosque, pero sí, siempre hay algo, ¿no? Sale por ahí. Pero, ¿saben? Hay que parar esto del bosque nativo y hablar con las empresas grandes para que el consumo de la madera para leña, para combustible, debería ser abastecido por las grandes empresas. Comprárselos igual, pero sí no meterlos a la papelera o al papel, lo que sea, sino dejar un resto para eucalipto, porque eucalipto hay suficiente y crece muy rápido. Entonces, ¿para qué hacer voy a meter en otro tema, don Jürgen, que usted lo nombró a la pasada, con el tema del papel y el cartón. Actualmente existe una ley de no utilizar el plástico para poder envolver las cosas, y eso significa un aumento significativo del uso del cartón y el papel. Pero el cartón y el papel se hace con árboles, no se hace de otra cosa. Entonces, nuevamente... Son árboles que están hechos. O sea, yo creo que existe el eucalipto, es un árbol que es para eso, ¿no? Ahora, a lo que quería puntualizar es que nuestro cambio cultural del cambio del plástico al uso del papel y cartón para envolver las cosas ha significado de que es mucho más importante tener plantaciones para ese tipo de fines, en este caso el eucalipto. Exacto. Y hay mucha gente que está en contra de eso porque creen de que no debería haber más de esto, pero resulta que ¿qué es mejor? ¿Plástico o eucalipto? O sea, ahí está la disyuntiva. Entonces, yo creo que el único que puede abastecer el mundo de papel es un árbol que crece rápido. Y el árbol que crece rápido en Chile, sobre todo, que en Chile tiene la gran ventaja que crece 3 veces más rápido que en otra parte del mundo. Eso no es un mito, eso es realidad.
En Nueva Zelanda hay otra condición muy especial. En Argentina ya no crece así. En cambio, en Chile sí. Es un fenómeno que nadie se lo explica, pero es así. Un No, tiene una árbol de aquí, explicación, don Jürgen, tiene una explicación. ¿no? Si usted ve el mapa, vamos a poner esto en técnica, si usted ve el mapa de Chile, Nueva Zelanda, Australia, está en el mismo paralelo, ¿sí? ¿Sí? Claro, claro. ¿Ya? Pero solamente en Australia, o sea, solamente en Nueva Zelanda y en Chile. Más Exactamente. allá, en Australia ya no, ya. Y Ya no, ya. pero se hace el símil en el mismo, no sé cómo se dice, disculpe si me equivoco, en el mismo paralelo, arriba, también se produce las mismas cantidades. En este caso, en la parte de arriba del hemisferio. Sí. En Australia, el eucalipto tiene 40 años, 50 años. Aquí en Chile alcanza la madurez en 20, 22 por ahí. Claro, Mm. claro. Aquí a los 18 años, de 15, 18 años, ya está listo para meterlo a la papelera. O Entonces, sea, hay mucha gente que lo critica, pero resulta que es mejor plástico o papel. Y incluso yo pensé de que con el uso de la computación, con facturas online y qué sé yo, y todo eso, iba a bajar el consumo de papel. Pero usted, fíjese en su propio qué sé yo, aparato que imprime ahí la impresora. Oiga, lo imprime cuando cualquier cosa ya, imprimámoslo, ya listo, qué sé. Pero de una sola, o dos, o tres líneas, y por los dos lados está blanco. Entonces, ese consumo de papel que se produjo a través de la computación aumentó terriblemente. O sea, eso también es un drama. O sea, también es una cosa que podría hacerse un poquito más. Ahora, el papel es reciclable, se pudre fácil, no deja residuos nocivos, ¿no? No como el plástico. Así que eso no es tan grave. Incluso sirve para abono si uno lo compostea. Pero, bueno, es que a eso hay que es complicado Es que de ahí tomar está una decisión. la ley de la compensación. O sea, si nosotros vamos, en este caso con los que estamos conversando, decidimos no consumir plástico, eso va a significar que esos productos tienen que envolverse de otra forma, Eso, con papel y cartones. Va a subir. sí, Bueno, para producir papel y cartones se necesita madera, y precisamente madera claro, que crezca rápido. Por lo tanto, hay que implementar plantaciones y empresas forestales a gran escala para que lo puedan producir, porque son economías de escala. Entonces, o sea, tampoco hay que demonizar a la empresa, a las forestales, porque en realidad cumplen una función súper importante en la economía, y especialmente en las personas que son amantes del cuidado del medio ambiente, cumplen una función importante las empresas. Entonces, ojo con demonizar a las empresas. claro. Y otra cosa, que eso de no demonizar las empresas, eso también es mucho más amplio. Eso no solamente se refiere a las plantas de papel, sino eso es en todas las industrias. Porque los malditos industriales, eso también es un tema. Pero, por ejemplo, si uno va y lleva al supermercado con una bolsa, bueno, esa bolsa está hecha de fibra, de papel, de otra cosa, qué sé yo, que es muy bueno, pero es de ahí el producto orgánico que se puede producir. Ahora, mire, hay otro tema que va junto con esto del eucalipto, que el eucalipto se chupa las vertientes. Ya, ok. Yo, mire, yo estoy 30, 40 años en este rubro, y en esta zona aquí yo no he visto secarse jamás una vertiente. Yo sé, o lo afirmo, que las vertientes que se secan es por falta de lluvia. Aquí en Chile, yo creo que hace 15 o 20 años que no llueve como antes, Exacto. ¿no? Entonces las napas están mucho más escondidas por ahí. Uno hace un hoyo 30 metros, 40 metros y ya no sale agua. Antes a 2 metros, 3 metros salía agua, ¿no? Entonces hay que no demonizar esa idea tampoco. El árbol es un invento de Dios, no puede ser malo.
Pero si está mal ubicado, ese es otro tema. Claro, puede ser que esté mal ubicado. Pero ¿qué pasa? Yo voy a decir algo que si me ven en la calle me van a colgar por este argumento, que el eucalipto no seca las vertientes. Ya, me van a colgar si me ven en la tele. Entonces, resulta que ese tema yo lo puedo comprobar de alguna manera. O sea, yo lo he visto. Pero es un mito que, por ejemplo, dicen, el eucalipto es un árbol que crece en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿El desierto se hizo porque hay eucalipto o el eucalipto le gusta el desierto? Y efectivamente es eso, le gusta el desierto y está hecho para tierra sumamente pobre. Y dentro del eucalipto no sale otra planta, eso es cierto. Pero el que quiere plantar eucalipto y después quiere sembrar trigo, cometió un error nomás, ¿no? Eso ya es problema del mismo dueño. Y generalmente se planta eucalipto, pino, se planta en los faldeos, qué sé yo, que igual no sirven para siembra. El eucalipto que acidifica la tierra, claro, lo mejora para su planta, para su descendencia, ¿no? Si usted planta un lote de eucalipto, ese va a acidificar la tierra, por supuesto que lo va a hacer, pero ese ácido sirve para las plantas de él, para la semilla de él, ¿no? Ahora, si uno quiere plantar trigo después de eso, es cosa de ponerle 10 toneladas de caldo más y siembra trigo otra vez, pero eso es un error de plantarlo en planicie, donde es una tierra agrícola. No se debe plantar árboles, no se debe plantar esos árboles. Eso, mira, yo sé que me van a colgar si lo publican, pero esas son experiencias mías y no puedo decir otra cosa porque así lo vi. Y yo lo tengo patente, se lo puedo mostrar a cualquiera que lo quiera ver, ¿no? Y si hay una vertiente que se secó, es porque hace 20 años que no llueve como antes. Así que hoy día las vertientes... Vamos a pasar a otra parte de la conversación, más al tema agrícola de sus últimos 15 años. Martín, por favor. Sí, no, pero antes quería hacer un alcance además de que en lo referido al tema forestal, es que además todas las empresas forestales grandes tienen su propio patrimonio forestal. O sea, no significa que estén reconvirtiendo nuevos territorios o nuevos suelos para la producción forestal. Probablemente lo hacen, pero en un monto muy marginal, no es grueso. Así es que si el día de mañana hay una gran demanda por bolsas o cajas de cartón, no va a significar una catástrofe en términos de que se reconvierten tales territorios en producción de árboles, principalmente eucalipto. Y la segunda cosa, el segundo aspecto es el tema de que además en Chile es cierto, como dice don Jürgen, que crece muy rápido el eucalipto, pero además también está la investigación de por medio que han hecho empresas forestales, en particular Arauco con Bioforest, que se ha dedicado al mejoramiento genético y por eso se ha logrado que el eucalipto crezca cada vez más rápido. Entonces ha habido investigación por detrás, ha habido algo de inversión en ese sentido. Era aclarar un poco eso nomás y enseguida sí pasar al tema más de la agricultura. Y pese a que usted, don Jürgen, ya aclaró de que era bastante complicado producir un terreno agrícola, sobre todo porque requería una superficie crítica muy grande, mi pregunta es si aún introduciendo tecnología no tan costosa, se podría reducir esa superficie crítica de manera tal de que un predio no necesite 500 hectáreas, sino que necesite tal vez menos, para que sea productivo y sustente una familia. Mire, eso tiene una solución. Por ejemplo, hoy día existen empresas que se dedican a distintos cultivos. El agricultor mismo
es muy posible que ya no puede subsistir. Eso yo lo veo en todas partes. Pero sí hay empresas que se han especializado en tecnificar la explotación agrícola y, eh, y ofrecen sus servicios. Y son muy eficientes y saben su oficio, tienen buenas maquinarias y como ellos cobran por hectárea o por lo que sea, ese valor sale con el producto que dejan. O sea, si no, ellos mismos se morirían. Así que eso tiene que balancearse y eso está balanceado. Entonces uno puede llegar también que le sobre algo para abonar bien, para hacer cosas así. Ese es el equilibrio que se está haciendo en este momento, hace más o menos unos 10, 15 años atrás, ya empezó de a poco. Entonces, eso es la solución para el pequeño agricultor. El pequeño agricultor, o el mediano, pongámosle, el pequeño más grande y el pequeño, el mediano. Porque el bien chiquitito, ese no tiene solución, porque muchas veces no está metido dentro del lote. Por ejemplo, también en Alemania, por ejemplo, se hacen las famosas cooperativas, y ese fenómeno ya se produjo hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Todos los pequeños agricultores, esa división de terreno que se produjo a través de las herencias. Las herencias dividieron los terrenos de tal manera que ya todos eran puros parceleros nomás. Entonces llegaron algunos agricultores avesados, bien intencionados, dijeron, ok, este yo se lo arriendo, este también se lo arriendo esto también, y hagamos un pedazo de tierra. Y yo conozco amigos en Alemania que tienen 4.000 hectáreas en labores. No son de ellos, son puros agricultores chicos que dieron esas tierras y formaron un hato agrícola de 4.000 hectáreas, ¿no? Que es rentable en estos momentos. A tener disponible 4.000 hectáreas en Alemania es cosa seria, pero así funciona la agricultura allá. Entonces, eso está a punto de funcionar aquí también. Aquí hay gente que tienen ya, que arriendan y que asimilan, digamos, todos los pequeñísimos y los pequeños y los medianos, y hacen eso, y esa es la solución, no hay otra. Don Jürgen, una consulta, no lo quiero complicar con la pregunta que le voy a hacer, pero ¿cuánto es la rentabilidad de un campo en este momento en Chile? O sea, un campo, no sé, normal, no una gran producción. ¿Es rentable un campo en Chile en este momento? ¿Una pequeña o mediana producción? ¿Cuánto sería? ¿2, 3% sobre el capital invertido? Un campo de 100 hectáreas, si no tiene una tierra muy especial y si el dueño no es un hombre bien avesado y no tiene otra actividad por ahí, no subsiste, ¿no? Entonces, o es profesional o los hijos le ayudan con otras cosas. Por ejemplo, los pocos que son chicos que subsisten tienen una condición muy especial, que tienen terrenos con riego, que tienen algo muy especial, digamos, que no tiene todo el mundo. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que la solución tiene que ser con una cooperativa o con uno de esos arriendos que llegan a un acuerdo y entregan sus terrenos en agrícola. Por ejemplo, hoy día, ¿sí? No, le voy a hacer la misma pregunta. Si en Chile existe algún ejemplo similar al que pasa en lo que usted me contaba en Alemania, ¿existe algo similar acá que se esté implementando o empezando, o no hay nada parecido? Mire, yo en este momento no lo conozco. Yo conozco solamente fondos grandes, por ejemplo, en Octay, un gran fondo, qué sé yo, que son dueños, ¿sí? Y tienen su explotación común y corriente. Pero
una cooperativa como esa que yo le conté recién de Alemania, no conozco ninguna. No conozco ninguna. Pero sí, lo que hay en este momento, lo que realmente subsiste o que ganan o que pueden gastarse cierta tecnología, qué sé yo, son fondos grandes, no son los chicos. Entonces, aquí hay Ahora, una... mire, perdón, pero yo estoy hablando del sur de Chile, o sea, no estoy hablando de Chile entero. No estoy hablando de Chile entero. Estoy hablando de mi zona que yo conozco aquí, ¿no? Pero yo no sé cómo es en Colchagua o cómo es con las viñas o qué sé yo, no tengo idea. Ahí sí que no tengo idea. Yo estoy hablando de fondos agrícolas aquí. Es muy posible que les pase lo mismo allá. Entonces estamos hablando de que el pequeño parcelero de 30, 40, 50, 60 o 100 hectáreas en Chile actualmente, si no tiene tecnología, no tiene ninguna posibilidad de hacer crecer su campo o subsistir, o más bien subsistir nomás solamente, no tiene ninguna posibilidad de hacer una empresa y realizar un emprendimiento. O sea, estamos hablando de que el sur de Chile, o en este caso la región de los ríos, un campo productivo debe tener al menos unas 500 hectáreas, según su apreciación, don Jürgen. Sí, pero mire, la tecnología es cara. Y un hombre de 100 hectáreas, dudo yo de que puedan meter mucha tecnología. Ahora, si la tecnología se puede adquirir a través de instituciones como INDAP o otro, Corfo, por ejemplo, pero todo eso son costos muy grandes que muchas veces no son rentables y no aplicables tampoco. Don Jürgen, otra vez, no quiero complicar con la pregunta, a lo mejor no la sabe, pero o la respuesta. Por ejemplo, un campo X tiene 100 vacas y quiere implementar una lechería automatizada. ¿Cuánto costaría implementar eso? Más o menos. Mire, ¿de cuánto hablamos? Eso, mire, en Alemania existen lecherías que son computarizadas, que son robóticas, ¿no? Que usted ya no tiene personal, sino la vaca entra, las pezoneras llegan automáticamente, o sea, es un monstruo ese aparato que cuesta en Alemania 700, 800.000 marcos o euros, ¿no? Es un hombre aquí con 100 hectáreas no puede comprarlo, simplemente no lo puede comprar. 100 hectáreas. ¿A cuánto está la hectárea actualmente un campo normal? ¿Unos 20 millones? Aquí sí, hay campos buenos, 6, 7 millones, sí. 7 millones de pesos la hectárea de un campo bueno. Sí, O sea, tendrá que hipotecar todo su campo para poder comprar la máquina. una cosa así. Sí. Y todavía no alcanza. Es que la tecnología es cara, está disponible ahí, ¿no? Sí. Pero en general la tecnología es tan cara que no es accesible. No es accesible. Y eso también es un parte, bueno, ahí nosotros si pasamos después al campo industrial, ahí yo también puedo aportar un poquito por qué sucede eso. O sea, la tecnología. En Chile se perdió mucho el tiempo y no se llegó, o sea, no se enganchó con la tecnología, ¿no? Entonces, en fin, pero ese es el otro tema que podemos tomar en otro momento. Hace un tiempo atrás vi un reportaje de la familia Ibáñez, me parece mucho, que están produciendo alrededor de, no sé si me quedo corto, pero alrededor de 1 millón de litros en Chile, 1 millón de litros en todos los campos que tiene, que es mucha leche. Y claro, el factor clave de la producción es la automatización de los campos, porque han tenido el mismo problema, que no han podido o no tienen mano de obra suficiente para poder hacer las labores normales de un campo. Entonces, la automatización ha sido la clave. Pero Habíamos comentado anteriormente que en los años 60 una vaca normal chilena producía alrededor de 14 litros. Sí. Actualmente, con las mejoras genéticas, ¿cuánto está produciendo una vaca? 22, 23 litros. 22, 23 litros. O sea, estamos hablando prácticamente de un aumento en 60, 80% de la producción.
he visto algunos, no sé si será a lo mejor caso único, de en 35 por medio, hasta 50 litros. No, 40 es mucho, o sea, ahí no. Yo conocí una vaca que produjo 50 litros, Sí. pero eso es una vaca, es una Ujú. vaca entre muchas, y esa, bueno, esos son fenómenos, pero el término medio, 23, 24 litros, 25, y en tiempos de forraje, cuando tenga buen forraje. Entiendo. Porque también hay que destetar, hay que tener la cría, etcétera. O sea, hay una interrupción ahí también, ¿no? Así que diario. Hay nuevas empresas que están llegando de Holanda, pero Sí. viene con otro sistema de producción. No sé si conoce ese sistema. Máquinas. No, sistema de producción, porque ellos producen, por ejemplo, tienen la mayor cantidad de producción en verano, y después baja mucho su producción, y esa producción, no sé, la hacen polvo de leche, y después la exportan, y ese asunto. Viene con un sistema holandés que se llama ahora. Porque Sí, imagino que sí. los campos con la producción tradicional tratan de mantener la producción de leche a nivel de todo el año. O igual hay variaciones importantes. Mire, hay distintos, claro que hay distintos métodos de producción que usted puede tener dentro de un terreno pequeño, puede tener un feedlot, donde puede tener 200 vacas en una hectárea, pero tiene que forrajearla de afuera, tiene que comprar el forraje, ¿no? Entonces también puede ser de que usted en Holanda, en Alemania también, en Dinamarca, qué sé yo, también, pero todo eso que tienen allá, las maravillas que tienen allá, eso cuesta mucha plata en Chile. Eso es sumamente caro. Y muchas veces también es un tema de enseñarle al personal. Se perdió el tiempo en esto, estamos muy atrasados. Entonces, lo que hay es un tema que va a tener mucho campo que explorar todavía como para que eso funcione. Pero en este momento yo lo veo sumamente imposible. O sea, Martín, no sé si me da la no es, sensación, se va a o sea, cortar la no luz es por ahí. llegar no es llegar y poner tecnología. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Y quién lo financia? ¿Quién lo hace? Hay ¿No? un tema con la Universidad Austral. Me da la sensación de que en los años 90 hubo un gran trabajo con las pequeñas, medianas y grandes empresas, especialmente lo que se llama el mejoramiento genético, de hacer producir más, ya sea en carne o en leche. Se abrieron varios institutos que trabajaban con ese fin. Hoy en día, no sé qué vinculación tiene la Universidad Austral. Hay algunos proyectos, no sé si tú lo sabes, a lo mejor no te quiero complicar. Mira, es cierto que en los años 90 sí había bastantes proyectos del Centro Tecnológico de la Leche, de la Universidad Austral, del ICITAL, bastantes proyectos funcionando, con plantas lecheras, en fin. Sin embargo, eso ha ido decayendo en el tiempo, por diferentes razones. Pero a mí lo que me asalta la duda, y también se lo quisiera preguntar a don Jürgen, es que yo desde hace mucho tiempo vengo escuchando que es muy mal negocio ser productor de leche, es muy mal negocio, y sin embargo uno ve que pasan décadas y la gente sigue produciendo leche, y bueno, siguen las empresas procesando esa leche fluida a través de centros de acopio y todo eso. Entonces, ¿qué tan mal negocio es? Es que es un negocio nomás. Si es malo o bueno, eso es otra. Pero usted no puede llegar, por ejemplo, en estos momentos están produciendo, y bien producido, y si se nota, y es negocio, pero de 500 vacas para arriba, o sea, 200, 300, para hacer todas las labores que usted necesita dentro del campo para hacer una buena producción, para abonar correspondientemente, con fumigar, con instalar sala de ordeña, para hacer el patio de alimentación, para comprar el concentrado, el abono, etcétera, etcétera. Esos son hacer andar los tractores, cuántos tractores necesita para esto, el personal que necesita. Todo eso son millones. Eso produce la leche, pero usted no puede llegar como agricultor que tiene su terreno
y ya se hizo de unas 200, 300, 500 vacas, y ya porque es mal negocio y las vende. ¿Qué hace? No puede. Tiene que seguir batallando. Y los agricultores en estos momentos aquí en Chile son luchadores, son terribles luchadores y buscan por todos lados buena tecnología, mejor tecnología, hacen lo que corresponde, hacen cosas que se dicen que en Dinamarca, que en Holanda, que allá, y tanto que hacen, pero no se dan ni vacaciones algunos, porque están ahí, hay que tener 2 veces al día la vaca, hay que echarla 2 veces al día, invierno, verano, o sea, feriado o no, Pascua, Año Nuevo, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, eso es, claro, ahí puede ser un negocio, un buen negocio, pero ¿a costo de qué? ¿No? Ahora, el agricultor es eso, tiene es de él, esa pega es de él. Ahora, si hay un hortelano que tiene su tierra y hace hortaliza, ¿no? O hace cualquier otra cosa, un feedlot o lo que sea, ya, ese, claro, ese mejor, aprovecha mejor sus tierras. Por ejemplo, yo conozco agricultores que tienen ya 500 vacas. Bueno, viven bien, pero ¿qué? Cada 3 años se les echa a perder la camioneta para llegar a todas partes, por los orines, por esto, por lo otro. Bueno, tienen sus gastos para para comprar tractores cada vez, hacerlos andar, después hacer los silos para concentrados para esto, los carros forrajeros, son millones. Y lo ¿Cuánto? terrible, y eso que me gustaría que se toque después en el tema industrial, de que esas máquinas son importadas todas, que se podrían producir aquí, pero no se producen aquí, ¿no? Ese es otro tema. A mí me gusta saber los valores porque así nos da contexto y perspectiva de cuánto estamos hablando. ¿Cuánto vale un tractor, un John Deere, por ejemplo? Más o menos, Mira, un promedio. hoy día hay tractores que valen 30, 40 millones de pesos. 16, los más baratitos, 16, 18, pero los tractores de doble tracción que hoy día se usan porque necesitan la tracción, necesitan esto, más máquinas están cada vez más pesadas y necesitan esa cosa, 30 millones, ya, fácil, con todo implementos, es bien. Así que, y algunos necesitan 3 tractores, 4 tractores, ¿no? Y más también, depende de la cantidad de vacas que tienen. Yo tengo un amigo en la zona de Osorno que tiene 3.000 vacas, 3.000 vacas. Ya, eso es un tremendo negocio, dicen. Pero eso se dio, ¿por qué? Porque tenía que hacer cada vez más vacas. Yo una vez le dije, oye, véndete la mitad de las vacas y sales de las deudas y cómprate y quédate con unos par de vacas menos. No, es que no puedo. Yo, la única forma de que subsista con mis créditos, con mis cosas y con el repuesto, con esto, es que tengo que aumentar la leche. Tengo que comprar más vacas para producir más leche y tener entonces los costos en pareja. O sea, mire, la agricultura es fregada, es complicada. Yo la verdad es que le saco el sombrero. No, no es llegar y abrir el sombrero y que se le caigan las monedas. Muchas personas tienen esa visión del agricultor. Si el agricultor están forrados, sus compadres, están No, viviendo echados para atrás, trabajando, los viejos le trabajan nomás. No, es un no, no. trabajo 24/7, 365 días del año y un negocio chiquitito y lamentablemente tienes que producirlo a gran escala porque si no, no subsiste. Porque Un los costos... agricultor, un agricultor bueno no es un trabajador que se suba a un tractor y marque. Un buen agricultor es un gerente. Tiene que ser un gerente y ese gerente, claro, va a andar con un vehículo bueno, qué sé yo, eso, lógico, se lo merece, ¿no? Pero resulta que un agricultor bueno, exitoso, tiene que ser un gerente, no puede llegar y decir, bueno, yo me subo al tractor
y trabajo y trabajo. No, pues tiene que tener una visión sobre, mira, hay que pedir con tiempo los abonos, con tiempo es el intermediario que le hacen los cultivos, etc. Porque eso es otro tema más encima de eso, porque también esas empresas que yo mencioné adelante, de que hay empresas que se dedican a las labores agrícolas, eso hay que contratarlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque con todos los tractores que tiene para moverse dentro de los fardos, del forraje, la cuestión, no alcanza, porque para los cultivos que hay que sembrar, para la avena, para el forraje verde y para todas estas cosas, son otras empresas que tiene que contratar. O sea, esto no es así como la gente se imagina. No, no, no. Quiero pasar a otro tema. No sé si Martín tiene alguna... No, respecto a esto no. Quería hacer otra consulta con respecto al cambio. Ya hemos hablado harto sobre qué es lo que significa trabajar un campo, pero hablemos un poquito de cuál ha sido el cambio de los trabajadores. Claro, seguramente en los años 60 habían personas que a lo mejor no tenían ningún estudio y que se dedicaban a labores agrícolas muy básicas, pero actualmente, y esa es la sensación que tengo, no sé, a lo mejor me puede desmentir eso, que el trabajador agrícola es un profesional de la agricultura, porque tiene que tener estudios. O sea, ya estamos hablando de que un tractor cuesta 40 millones de pesos. A lo mejor Sí, maneja una enfaradora. Una enfaradora cuesta, no sé, 100.000 dólares. Estamos hablando de que sí. una persona está manejando, no sé, 150.000 dólares. No le puedes pasar a una persona sin estudio. O sea, porque tiene No, tecnología el tractor, tiene, no sé, GPS que tienes que programarlo, en fin, un montón de cosas. Entonces tienes que contratar a una persona que sea adecuado a eso, a esa labor. sí, eso digamos, hoy día en los tractores, los tractoristas, o sea, la gente que maneja tractores dentro del fondo que son de uso local, para el fondo, lo aprenden con los cabros nuevos, qué sé yo, que les gusta andar en tractor. Pero hay empresas, ya como las que mencioné, que manejan automotrices, cosechadoras, etcétera, etcétera. Esa gente ya tienen instrucción. Saben, esas empresas tienen su gente que enseña al operario para que él sepa operar una máquina. Y eso se está nivelando eso. Se está nivelando eso. ¿Por qué? Porque la necesidad cría el órgano. O sea, de repente se necesita un tractorista que sabe operar una cosechadora o un carro forrajero. O sea, tiene que aprender cómo se hace. Y eso es un plus que va a tener ese obrero, ese técnico que se va a tener que Aquí hay a lo mejor una cosa que no estamos considerando, pero si yo le paso un tractor, el tractor tiene que andar seguramente no solamente por el campo, también por los caminos. Esa persona tiene que tener mínimo cuarto medio para poder sacar la clase correspondiente al manejo de una máquina pesada. O sea, no estamos hablando de que una persona sin estudio. Mira, yo prefiero un tractorista que le pegue a que tenga mucho estudio, porque, Bien. o sea, es bueno que tenga cuarto medio, pero eso no resuelve el tema de que cuando se le empantana un tractor para sacarlo sin hacerlo pedazos. Eso no lo hace el cuarto medio ni la universidad, sino eso lo hace la práctica. Y eso es dentro del fondo, se produce de esa manera, ¿no? Ahora, en las empresas que yo le digo que ahí ya hay gente que exige para conocer, digamos, las órdenes de tránsito, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas que necesita igual que un vehículo, ¿no? Ahora, yo ignoro si en este momento tiene que sacar carnet, claro que sí, igual que un vehículo. Y para tractor es otro, es distinto. Igual que para camión también es distinto. Entonces, el que maneja en las calles. Ahora, dentro, de a poco los agricultores, los fondos están exigiendo eso, ¿no? Porque los tractores tienen que salir a la calle de repente y tienen que tener un chofer que tenga sus papeles al día, ¿no? Entonces eso se está nivelando, eso está haciéndose. Pero, Martín. Sí, una pregunta relacionada con lo mismo. Antes yo veía que había muchas escuelas agrícolas cerca de Villarrica, cerca de Temuco, en varias zonas, y
y que hoy en día no tienen alumnos. No, nadie está interesado, parece, en estudiar, ser técnico agrícola en algo. ¿A qué cree usted, don Jürgen, que se debe eso, ese fenómeno, que la gente joven no está interesada? Porque hoy día no es muy bien visto de trabajar en un fondo. Es un problema de estatus. O sea, hoy día todos quieren ser médicos, quieren ser abogados, quieren ser algo así, pero no tractoristas ni trabajar de lechero en un fondo, ¿no? Es un problema de eso, ese tipo, tan simple como ese. ¿Cuánto está ganando un tractorista? Estamos hablando de una empresa grande, hablando de, no sé, 500 hectáreas para arriba. A mí me han dicho algunos precios que son bastante altos hoy en día Sí, en empresas grandes. O sea, no sé si yo creo estoy que, mal informado, pero creo que estamos hablando de 800.000 pesos líquidos. claro, yo creo que hoy día nadie trabaja por menos, así Mm, que eso está claro. mm. Los sueldos mínimos, eso ya no existe, ¿no? Eso está caduco totalmente. No, y también los lecheros, por ejemplo, reciben porcentaje. Y, o sea, eso, es de cada fondo tiene su propio asunto. A veces depende de la necesidad que tienen y, y simplemente si no hay gente nomás. Entonces, eso se regula Mm. automáticamente. No Pero se eso, puede decir, no se puede decir de que ese vale tanto, ese gasta tanto o ese gana tanto. No, eso no. Eso está dentro del manejo. Y como no tienen sindicatos en muchos fondos, entonces eso lo hacen en forma particular. pero eso es lo curioso porque, el nivel de sueldo de muchos técnicos, ya no solo del sector agrícola, sino de otros sectores, son buenos, son Sí, buenos sueldos, y sin embargo, aún así, no son atractivos para la gente joven que prefiere seguir estudiando la típica carrera universitaria, que incluso termina ganando menos que esos sueldos. claro, en Termina todos ganando los, o a lo más 800.000 pesos, que es lo mismo que ganaría un técnico en alguna especialidad. sí, eso es que es un poquito, digamos, mucha gente lo toma como injusto, ¿no? Por ejemplo, sale un chiquillo, sale de una profesión, entra en una repartición semifiscal, porque eso está de moda, y gana, ¿no? No tiene cero de experiencia, sino llegó ahí a 1,5 millones. Y un lechero o un tractorista que se saca las mures trabajando, gana 700.000 pesos, 800.000 pesos. Se puede decir que eso es injusto, pero si usted tiene 40 obreros ahí, esos son 40 millones de pesos al mes. ¿Cómo los saca? ¿Cómo los trae? Puede ser que la leche tiene buen precio y todo, pero los tractores, etcétera, el petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, es que la agricultura es difícil, ¿no? Y no es llegar y pagar más, sino también es poder pagar más. Eso también en todas las empresas es lo mismo. Sí, el sueldo no se puede decretar, no se puede decretar. Hay que ver, cada uno tiene que ver cómo puede hacerlo. Por ejemplo, en Alemania, los sindicatos han logrado muy buenos precios con sus obreros porque trabajan para la empresa. Miren el disparate que estoy diciendo. Los sindicatos trabajan para las empresas, no contra el obrero, pero para la empresa. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene que subsistir, pero sí exigen transparencia. Una empresa se arma una empresa, hace un sindicato y transparenta sus gastos y sus entradas, ¿no? Totalmente, tiene que saber exactamente la contabilidad, tiene que estar a la vista. Y si esa funciona, el sindicalista trabaja para que esa empresa subsista y no que el obrero cada vez gane más, gane más, gane más. No, ese es un gran error que se produce aquí. Los sindicatos, los sindicalistas, si trabajaran para las empresas, miren la lesera que estoy diciendo, así que ganarían mucho más
y estarían mucho más motivados de salir adelante y poder pagar más precios y ganar más plata, ¿no? Pero eso se hace Me recuerda el caso Maersk en Talcahuano, parece que fue, o claro, San Antonio, ¿sí? Bueno, el claro, promedio de las personas que ganaban ahí, un obrero calificado, un trabajador calificado, el sueldo era de 800.000 pesos. claro, Resulta es que que, el sindicato estaba en contra de la empresa, estaba solicitando, pidiendo, exigiendo ganar lo mismo que ganaban en Dinamarca. En Dinamarca ganaban 1,5 millones. Entonces la empresa le dijo, "Chuta, estamos recién empezando, la verdad que no podemos pagar porque resulta que no hemos llegado a los niveles de producción que esperamos, y una vez que lleguemos a los niveles de producción, bueno, ahí conversemos, pero bueno, se negaron a toda posibilidad y la empresa terminó cerrando. O sea, claro, quedaron no sé cuántas personas, 400, 500 personas sin empleo. sí. O sea, ganaron cero, pero el sindicato ganó. ¿Pero qué Bueno, ganaron en realidad? Claro. ¿y qué ganaron? ¿Y qué ganaron? ¿Ve? Entonces, eso, eso es un mal endémico en Chile. El sindicalista mal ubicado, mal enhebrado, digamos, porque el tema es que él debería defender la empresa, porque las empresas se ganan, producen impuestos, producen jubilaciones, producen, ¿no? Pero ese método de que el sindicalista quiere echar a perder una empresa, yo no sé para qué está, deben echarlo, ¿no? Entonces, lo que sí, la transparencia necesita la empresa, tiene que exigir, el sindicalista tiene que exigir la transparencia de una empresa, tanto en el taller, tanto en una hilandería o en una cafetería. Si tienen sindicatos, debería hacer eso. Y eso en Chile no se puede introducir. Yo no sé cómo se hace. A lo mejor en tiempo más se puede. Bien. Bien, don Jürgen, la verdad que ha sido, ¿sabes qué? Ha faltado, hemos conversado más de una hora. La conversación ha sido tremendamente eh, informativa, digamos. Ha sido un agrado estar conversando con usted, Jürgen. No sé si Martín tiene algo para el cierre. Sí, más que nada agradecerle a don Jürgen por su disposición para esta entrevista, para esta conversación en realidad. Y eso, básicamente es eso. Darle las gracias eh, por Mire, su... don Claudio y don Martín, a mí me gustaría tocar el tema industrial todavía bien cortito, porque ¿Ya? se engrana eso. Ahora, si tienen tiempo ustedes, bien, y si no, bueno, lo dejamos para otra No, si vez, tenemos pero tiempo, pero ya, podemos seguir conversando. Ahora podemos hacer otra segunda entrevista, no, mire, conversando, ¿sí? me faltó un poquito porque todo eso engrana, una cosa con la otra engrana un poco, y también es muy interesante saber qué pasó con la industria en estos últimos 40 años, qué sé yo, porque hay mucha gente que no tiene idea y hay muchas cosas que van a decir, esta está puro leseando nomás. Eso tenga por seguro, ¿sí? Pero es verdad, es la pura verdad lo que estoy diciendo, por lo menos así lo viví yo. Ahora, no sé si me permiten, yo sigo con ese tema de la industria, pero cortito. ¿Qué me dicen? Adelante, Dile Ya. nomás. no hay problema. Mire, toda esta cosa, yo lo cuento porque yo lo he vivido. Yo fui industrial, fui agricultor, soy forestal y no fui quesero. Lo único que no fui peluquero. Eso no me ha dado para ser peluquero. Pero sí, eh, la industria, yo armé una industria con maquinaria agrícola, porque en esa época la agricultura estaba en pañales, estaba realmente, se usaba el arado y la rastra y se sembraban las papas y no había más, aquí en el sur de Chile, ¿no? Eso fue en la zona de Osorno. A lo sumo había una trilladora de esas grandes de madera, con un motor a vapor,
trigo se producía muy bonito, muy bien, fuerte, fuerte, lindo. Esas cosechas de trigo eran impresionantes. Pero después empezaron con la cuestión de la agrícola y ahí de repente yo me di cuenta que hacía falta maquinaria. Entonces yo me dediqué a producir o de diseñar y de fabricar maquinaria para el aprovechamiento del guano del animal. Yo desarrollé las desparramadoras de estiércol, las purineras y el manejo del guano en general, con maduración bacteriológica, etcétera, etcétera. Un montón. Era bastante avanzada la tecnología en ese tiempo y nadie la tenía. Ok. Entonces, yo con mis máquinas incentivé a mucha gente de cambiar agrícolamente su comportamiento. Por ejemplo, el guano antiguamente se hacían montones, enormes montones, qué sé yo, se sembraba un poquito de papa y se echaba un poquito de guano ahí, pero grandes montones en montones. Y también los orines de las vacas. Los orines de las vacas es un abono excelente. Entonces yo pensé de desarrollar todo el aprovechamiento del guano orgánico. Entonces desarrollé las máquinas, se fabricaron y eso me significó de hacer una industria. Y bueno, la hice y me topé entonces con todo este tema industrial en Chile, que fue bastante próspero en un tiempo. Y eso fue en los años 60. Ahí fue bastante bien, próspero, sobre todo el producto era bueno y lo que se fabrica puede ser bueno, pero si no se vende, no tiene sentido. Pero esto se vendía e incluso cambió la conducta de muchos agricultores para aprovechar eso y se aumentó muchísimo la producción para los animales y para todo el ámbito agrícola. Entonces la industria era próspera, pero la tecnología avanzó y las industrias chilenas que habían hartas. Incluso se hacían aviones. En los Andes había una fábrica que hacía aviones, ahora lo hace en AER. Pero en ese tiempo se hacían incluso, bueno, llegó después del tiempo de armar los vehículos aquí, los automóviles, etcétera, etcétera. O sea, había un auge industrial en Chile que de repente se fue a las pailas, digo yo. ¿Por qué? Porque llegó muchas cosas que llegaron importadas. Y lo importado lo bonificaban con crédito. La Corfo, los bancos, y así. Entonces, las máquinas que nosotros producíamos aquí, aunque eran 10 veces más baratas que esas y hacían la misma función, costaban 10, 15 veces más. Entonces, y sin embargo, las compraban con crédito. Y ahí empezó a sufrir la industria. Después llegamos hasta el gobierno de Pinochet, y en el gobierno de Pinochet sonamos completamente. ¿Por qué? Porque él decía, en ese gobierno se decía de que esta industria está caduca, está vieja, teníamos tornos con bancada plana, o sea, ni siquiera prismática, o sea, no eran de precisión. Entonces, esas industrias se liquidaron completamente, pero lamentablemente no se aumentó la capacidad, la tecnología de la industria, sino se traía más cosas importadas. Y ahí simplemente uno no podía seguir compitiendo. Quedó como taller nomás. Por ejemplo, usted para hacer un repuesto, va a venderlo en el extranjero, vender una máquina y producir un repuesto, era imposible, porque la máquina que hacía una pieza igual que la otra,
era tan cara que uno no podía competir. Entonces, ¿qué es lo que hacía? A puro tornito nomás y quedamos todos como talleres. Pero era absolutamente necesario de haber renovado toda la industria, porque era desastroso, digamos, las fábricas que hacían, por ejemplo, trabajo incluso para la minería y todo, eso era todo caduco totalmente, o sea, no, ya no tenía, no resistía una renovación tecnológica. Pero el chileno no le fomentaron esa tecnología con créditos y con incentivos y con entusiasmo, sino que trajeron las cosas importadas. Y eso sigue hasta el día de hoy. Eso no se puede evitar. O sea, hoy día en Chile ya no se exporta prácticamente nada. O sea, como en otros países, por ejemplo, en Vietnam o en estos países que eran mucho más pobres que Chile en ese tiempo, hoy día estamos en la cola de ellos porque no, no nos no perdimos el contacto con la tecnología. Ahora, recuperar eso es prácticamente imposible. Así que tenemos que seguir como taller. No hay otra. Bien. Hace una semana atrás estuvimos conversando con unos profesores, a lo mejor en la parte más informática, justamente con Martín, donde me agradó mucho de que efectivamente se está empezando a retomar eso, obviamente muy lentamente, de que la universidad, y especialmente la Facultad de Ingeniería, vuelva a retomar ese contacto que tenía con su medio, y lo que se llama ahora vinculación con el medio. Se está volviendo a retomar, lentamente, es cierto, pero tengo la esperanza de que la Universidad Austral de Chile, y especialmente la facultad, pueda hacerlo y pueda retomar esos emprendimientos, la patente, la invención de nuevos productos o una solución afín a un problema X. Claro. Miren, yo tengo, por ejemplo, también ese es otro tema, yo tengo varios inventos aquí que yo podría haberlos patentado, porque empecé con máquinas que hoy día se traen importadas. Si yo lo hubiera hecho en Alemania, bueno, sería el alemán que fabricó, pero como es en Chile, habrá copiado por ahí. Entonces, el primer impulso es ese, ¿no? Pero patentar en Chile es algo sumamente difícil. Es imposible prácticamente. ¿Por qué? Porque cambian un perno y ya no es la misma patente, ¿no? Y quizás un poquito exagerado, pero sí el costo de patentar es enorme. Y también el robo de patente es terrible. Hay que competir con eso también, ¿no? Entonces, mire, la tecnología en algunas cosas en Chile ha avanzado bastante bien, que es la medicina, por ejemplo. Pero la industria se quedó atrás. Eso, hoy día, por ejemplo, todas las innovaciones que hay en el mundo que podrían ser adquiridas por Chile, pero son las patentes de 20 años atrás. No es lo último, ¿no? Entonces, y después fabricar eso y venderlo en el mercado, no es competitivo con los chinos, con todas estas cosas que sí han aprovechado esa parte. Lamentablemente en Chile faltó el criterio, el empuje y la visión para haberse transformado en un Corea del Sur o algo así. Lamentablemente. Sí, efectivamente yo tengo la misma impresión, a pesar de que a lo mejor podríamos hacer una potencia agroalimentaria, que siempre fue como los años 90, 2000, fue como la visión que tenía Chile, pero en algún punto se quedó atrapado, en algún punto se quedó empantanado y no siguió desarrollándose la idea de una potencia agroalimentaria. Ahora, el tema, me interesa mucho el tema de las patentes, a lo mejor podríamos profundizar más, no ahora, a lo mejor en un próximo programa, junto con Martín Solar. Martín Solar, podríamos entrar en el tema de cómo se patenta, junto con los ejemplos que
que nos indica don Jürgen, junto con él, y hacer un programa especial de qué significa patentar y cómo hay que hacerlo y las complejidades y todo lo, bueno, todo lo que yo tampoco no sé nada de cómo se patenta aquí en Chile, pero sí un tema que nos interesa y que lo podríamos desarrollar en mayor profundidad, don Jürgen. Sí, yo dejé de preocuparme de esto porque con las primeras veces yo ya vi que era imposible. Y, por ejemplo, lo otro que también realmente es una cosa difícil de superar son los trámites municipales, de impuestos internos, de todo este papeleo que uno tiene, que no tiene ni ganas de hacerlo, sino porque uno tiene ganas de hacer lo que le inspira a uno, ¿no? Pero no tiene ganas de hacer todo ese papeleo que primero hay que pagar, ya, y después queda desbancado y ahora sigue trabajando usted. Ay, es que no se me terminó la plata. Sí. O sea, ¿A dónde me gustaría a mí conversar quizás en un próximo programa, más que incentivarlo a que patente, no es sino que utilizar su ejemplo y todas las dificultades que tuvo y ha tenido y han tenido otros para poder patentar algún invento aquí en Chile y poder usarlo como ejemplo para, no sé, conversarlo con las personas que sean responsables y decir, oye, ¿sabes qué está pasando esto? A lo mejor podríamos hacer tales modificaciones en la ley, no sé, se me ocurre, a lo mejor una idea loca, pero a lo mejor pues, sería un programa interesante para poder sacar algunos ejemplos y algunas cosas que podríamos conversar en profundidad. mire, eso no es una locura, eso es una estricta necesidad. Por ejemplo, lo que le conté delante, de que con mi invento o mi decisión de aprovechar el guano de los animales, se transformó la agricultura, ¿no? Entonces eso es posible hacerlo. Y sin costos algunos, sino simplemente hay alguien que tuvo una buena idea. Una buena idea también es muy poderosa, ¿no? Ahora, si hay idea buena, siempre va a haber alguien que la va a querer ejecutar, sea en el campo que sea. Pero sí, tiene que ser una cosa muy buena y convencer, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hoy día hay gente que está muy convencida de hacer edificios. Imagínense, lleno. El país está lleno de edificios. Tienen una buena idea y tienen, ahora tienen la solvencia, tienen la idea, tienen arquitectos, tienen esto, toda una masa que se volcó a eso. Chile es capaz de hacerlo, es cosa de dirigirlos bien. Efectivamente. Sí. Mire, Ya, como ese digo, sería el aporte mío por hoy día, así que no, cualquier yo momento. creo que vamos a tener que hacer una segunda patita, digamos, no mañana Sí. ni pasado mañana, pero con respecto a la industria, a la Sí. patente, a los temas burocráticos, a Claro. cuál es la solución para poder convertir a Chile en un país agroalimentario y en un país industrial. Porque Claro, muchas veces se dice, Chile no es posible. Yo digo que sí es posible, pero hay que hacerlo bien. claro, hay que saberlo bien. Y ejemplos hay. Y gente para eso hay. Es cosa de crear la posibilidad de hacerlo. Pero no podemos dejar fuera la realidad que está patente ahí del costo de los factores, de que la mayoría de la industria se trasladaron efectivamente a Asia, a Vietnam, China, porque el costo de los factores productivos, sobre todo en términos de mano de obra, son mucho más baratos. Y por eso hasta Estados Unidos ha pagado el costo de aquello, ha perdido mucho de su industria automotriz por culpa de lo mismo. Y bueno, es una cuestión que nos atañe también a nosotros. Cuesta que nosotros seamos capaces de elaborar, por ejemplo, productos derivados de la minería del cobre, pese a que somos productores de cobre, porque hay gente en otros países que está dispuesta a elaborar productos a partir del cobre con un costo de factores mucho más bajo, sustantivamente más bajo. Mire, Entonces, es un tema que es gravitante porque uno diría, oye, si nosotros estamos produciendo cobre, ¿por qué no producimos el alambre de cobre? No, porque resulta que acá el minero promedio gana 1,5 millones, y si lo vamos a poner con los mismos sueldos a fabricar alambre de cobre, nos va a salir un alambre de cobre carísimo. por eso, sí, esos son las trabas que tiene un Estado para no dejar que hay personas que se desarrollen en algo, ¿no?
¿no? Ahora, lo otro que es absolutamente necesario en Chile es olvidarse del cobre. Mm, Olvidémonos del cobre, se va a terminar. mm, El cobre se va a terminar alguna vez, pero dediquémonos a un producto que para mí es sumamente interesante, que es la madera. La madera es un producto súper interesante. Por ejemplo, yo he asistido a seminarios y a charlas y también con industriales muy grandes de Suecia, de Finlandia y de de otros países, donde han pedido productos. Eran compradores, querían comprar en Chile productos de madera. Bueno, llegamos con la fábrica. En esa época las fábricas grandes eran Rosner, eran Forcade, era gente que hoy día ya no suena para nada, pero en ese tiempo eran grandes. Y entonces llegaron estas personas y eran como, era todo un auditorio lleno de gente que quería comprar productos de madera en Chile. Por eso se trataba, en un caso, el primer caso que se mencionó, fueron patas de mesas de billar. Patas de mesas de billar. Y uno dice, que eso yo lo hago, qué sé yo, ¡pum! Ya. Resulta que era tal la cantidad que querían, ¿no? Que solamente para Chile, porque para otros ya tienen, ¿no? Era para rellenar las necesidades que tenían, ¿no? Que ninguna fábrica chilena era capaz de hacerlo. Nada. Después salió el otro de Suecia, me acuerdo, que quería una sola pata para una mesa, pero que encajaba con las otras que fabricaban en África, en Australia, ya, esa, pero tiene que ser la medida exacta para que esas calzan con la otra pata. La cantidad era tan enorme que ninguna empresa de los que estaban ahí pudo abastecerlo. Entonces, eso son cosas que ya hace 15 años, 20 años pasó, ¿no? Pero si uno llegaba y decirle, oiga, ¿sabe qué, señor presidente o Estado o lo que sea? Mire, yo necesito tantos millones de dólares para armar esto, porque esto es un producto que necesita el mundo, ¿no? No, lo miraban feo nomás, se rían de uno, ¿ve? Pero resulta que esa era la necesidad en ese momento, que el Estado, digamos, fomentaba eso, pero no había la visión para eso. Mucho política. Entonces, no había ninguna forma de hacer algo ahí. Así que esa reunión terminó en forma lastimosa. No, no, chilenos, nada que ver. Y eso que teníamos madera. Pero, bueno, no se Lo pudo. que pasa es que, bueno, es para otro tema que es bastante largo, creo que la industria maderera en Chile se quedó en los trozos, los rollizos, en los tableros, Claro, y hasta ahí se quedó, pero no siguió desarrollándose, aunque entre los años 70 hasta los años 90 hubo mucha producción, hubo mucha invención y desarrollo de tecnología para esa industria, pero faltó el segundo paso, claro, que es la madera elaborada. faltó, faltó la segunda pata. Por ejemplo, hoy día, por supuesto, las placas OSD y la tabla. Eso es lo que se produce hoy día con la madera que hay. Siendo Incluso de que hay, ahora, incluso ahora se producen mucho menos tipos de tableros que antes. Por ejemplo, antes existía lo que se llama el tablero carpintero sí, o el tablero eso se marinero, trae importado. claro, y Imagínense. ya no lo encuentra acá. Por ejemplo, cerró recién, hace unos par de meses, un año atrás, la industria Ifodema. Sí. ¿Y dónde compramos tableros de madera nativa? No se pueden, ya no los encuentran. No, nativo. ¿Y para qué? ¿Para qué comprar nativos? Si el nativo déjenlo crecer, déjenlo ahí nomás. Y yo le digo otra cosa, que las maderas nativas fracasaron en gran parte. ¿Por qué? Porque si pasan del Ecuador para arriba, se parten. Ese es otro hándicap que tiene la madera nativa chilena. Pero eso es otro tema. Eso no es muy Bueno, relevante. Y yo, por ejemplo, yo exporté una cantidad de trozos de tepa una vez y quedaron flotando en el lago de Maracaibo porque no pudieron seguir al norte.
se quedaron ahí. Se pudrieron en el lago Maracaibo. Bueno, ya, pero es cuentos aparte. Pero la verdad es que la tecnología de la madera es también, y las políticas chilenas tienen que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo tenía mi industria, yo traía planchas de acero de China, que eran de CAP, que fueron a China. Allá las dimensionaron y las trajeron de vuelta y eran más baratas que las planchas compradas en Pachipato. Imagínense, qué ridículo, qué político aguanta algo así, ¿no? Bueno, pero esos son otros temas. Eso lo podemos tocar la próxima vez. No, vamos a dejar para no sé cuándo, ahí lo vamos a coordinar para poder conversar más en detalle el tema de la industria específicamente, de la patente. Varias aristas ahí, hay varias aristas ahí Claro, que es que abordar. quedamos con muchas cosas sin hilar o profundizar. Entonces vamos a dejar para una próxima conversación, porque me interesó mucho el tema de la patente, las dificultades, la parte de la burocracia, qué es lo que es necesario en Chile, comparado con otros países, Estados Unidos, Alemania. En fin, hay muchas cosas que conversar ahí y Martín nos va a ayudar en esa parte porque conoce más el tema. Yo le quiero agradecer a don Jürgen, o sea, la paciencia y la disposición que ha tenido con nosotros, con Horizonte Libre, para poder conversar estos temas que algunos son bastante áridos, nos van a pegar harto, pero no importa. Y eso. Martín, Claro. despide el programa. Mire, yo aprovecho de decir de que yo me había presentado para una senatoría, pero el CERVEL me echó para atrás porque no soy chileno. Así que me habría gustado de participar en las políticas con mis ideas, pero bueno, no fue nomás. Pero lo podemos hacer a nivel Difusión de ideas. Podemos hacerlo. Ya, bueno, es lamentable, pero en fin, ya, así nomás fue. Ok, yo, si no hay nada más, me despido nomás. Sí. Martín va a despedir el programa. Martín. Entonces, lo dejaríamos hasta acá, este programa con la participación de don Jürgen Wischerhaus, que nos aportó bastante para este capítulo de Horizonte Libre. Así que no queda más que despedirnos de todos ustedes y nos estaremos viendo en el próximo programa, si Dios así lo permite. Gracias, saludos. Chao. Chao. Ya, ok. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.